Generación que en teoría tiene menos efectos adversos piramidales, perdón, extrapiramidales, menos efectos dopaminérgicos, pero aparecen otros receptores que van a estar involucrados como los serotoninérgicos, ¿verdad? Los monoaminérgicos y también los muscarínicos, ¿verdad? Y por supuesto, mejora lo que es el espectro antipsicótico, pero pueden aparecer otros efectos adversos involucrados por esos receptores, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son. Bueno, actividad antipsicótica, control de la esquizofrenia, esos pacientes que alucinan, ven cosas que no son o distorsionan la realidad, ejercen no solamente acción antidopaminérgica D2, sino también tienen acción sobre la serotonina, 5-HT, ¿verdad? Histamina, principalmente H1, ¿verdad? Y muscarínicos que pueden afectar los muscarínicos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Bueno, ¿qué sabemos de los histamínicos 1? Generalmente están involucrados en la alergia, ¿verdad? Principalmente son utilizados como antialérgicos, pero si actúan a nivel cerebral central producen mucha somnolencia, que es los antihistamínicos de primera generación, ¿verdad? Ustedes sabrán, seguramente consumieron algún tipo de antialérgico ya en su vida, como la clorferinamina, ¿verdad? Que es un H1 selectivo y le da mucho sueño. Incluso muchos consumen para dormir eso, dependiendo de su respuesta, ¿verdad? Bueno, ocasionan menos efectos adversos, incluyendo una baja incidencia de efectos extrapiramidales. Eso es lo beneficioso. No va a haber Parkinson o parkinsonismo, discinesia, acaticia, Rabbit, nada de eso. Si ocurre, puede ocurrir, pero con menos frecuencia comparativamente con los atípicos como clorpromazina, ¿verdad? Haloperidol y demás. Bueno, aparecen también menos efectos sobre la prolactina, o sea, complicaciones como galactorrea y también otras hormonas, ¿verdad? Bueno, ¿vieron la fisiología de la lactancia, ¿verdad? El año pasado, cómo se produce, ¿verdad? Estimulación prolactínica y el que contrae los lobulillos, ¿cómo se llamaba? Oxitocina, ¿verdad? Entonces una combinación de ascenso selectivo de oxitocina y prolactina. Bueno, hablamos de uno de los más utilizados, seguramente conocen, ya escucharon hablar, olanzapina, ¿verdad? Viene por vía oral, principalmente para el tratamiento crónico actual, por justamente estos beneficios que ofrecen menos efectos extrapiramidales. Mejora mucho la farmacocinética, 100% de biodisponibilidad, comparativamente con uno mucho menor de primera generación, ¿verdad? No se ve involucrado por alimentos y tiene una concentración máxima en 5 horas. De igual manera, la olanzapina tarda mucho tiempo en alcanzar su pico máximo, ¿verdad? O un efecto terapéutico. Bueno, al igual por su composición o su fórmula química, se distribuye rápidamente en tejidos, principalmente cerebro. Alcanza rápida concentración, o sea, buenas concentraciones en cerebro, pulmón y también hígado. Esta acumulación comparte con los típicos, o los de primera generación. También se acumula en pulmón, hígado y cerebro. Bueno, nos dice que en cerebro alcanza concentraciones 5 veces mayores que en plasma, o sea, eso es beneficio también de la olanzapina para el tratamiento antipsicótico, ¿verdad? Ya empezamos con el recorrido musical. Bueno, este es su volumen de distribución plasmático, 22 litros kilogramos, y entre 5 a 10% atraviesa la barrera placentaria. O sea, puede afectar al feto. Puede afectar al feto y puede producir trastornos depresivos, o sea, depresión de la actividad neuronal cerebral fetal. Bueno, se requiere aproximadamente 7 días para alcanzar niveles definitivos o niveles estables del fármaco para un buen control de la patología psiquiátrica, ¿verdad? Y la unión proteica sigue siendo alta, pero no es 99%, es 93%. Tiene menor unión proteica, ¿verdad? Tiene el mismo mecanismo metabólico hepático, glucuronización y oxidación, y
nos dice que por medio de la orina se elimina también 57% y una parte por bilis, no es por heces. En este caso se elimina por bilis. Bueno, esos aclaramientos de 27 a 47 litros hora por vía renal y la vida media dependiente de este aclaramiento es hasta 54 horas. Tiene una vida media larga, ¿verdad? Una vida media prolongada. Bueno, no se ha esclarecido muy bien cómo funciona específicamente, pero se cree que actúa sobre estos receptores, principalmente dopaminérgicos, pero no solamente el D2, que tiene mayores repercusiones extrapiramidales y sobre la prolactina, sino más bien sobre el receptor D4, ¿verdad? Sobre el dopaminérgico 4. También sobre la vía serotoninérgica 5-HT2, nuestro principal objetivo es el 5-HT2, 2C, 5, o sea 5-HT3 y el 5-HT6. Son receptores específicos cerebrales y los muscarínicos, ¿verdad? M1, M2, M3, M4, incluso M5. Estos son vías colinérgicas, ¿verdad? El sistema colinérgico. Y vamos a ver que al bloquear el sistema colinérgico vamos a tener efectos colinérgicos. Vamos a ver cuáles son esos, como por ejemplo sequedad de boca. Estos fármacos dan mucha sequedad de boca. Y histamínico. Fíjense que es histamina 1, H1. Lo que es histamínico 1 funciona más bien como antialérgicos, pero periféricos. Los receptores periféricos H1 son los antialérgicos que disminuyen la liberación de histamina y los efectos de histamina. Pero también hay histamínicos 1 en el cerebro, que no tienen nada que ver con la alergia, ¿verdad? Sin embargo, se encargan de deprimir el sistema reticular ascendente, ¿verdad? Que es el sistema de vigilia y sueño, o sea, produce más sueño que vigilia, y tiene tendencia a dormirse el paciente. Es el efecto adverso de los de primera generación como la clorferinamina, ¿verdad? Acá en Paraguay se llama Naler, más conocido, ¿verdad? También la mayoría de los antigripales trae clorferinamina. O sea, puede ser que tengan sueño si toman antigripales. Bueno, también se ha propuesto en la esquizofrenia el tratamiento y la recepción combinado dopamina y serotonina tipo 2. O sea, ese es el tratamiento objetivo, bloquear la transmisión dopaminérgica y serotoninérgica. Bueno, por los antagonismos o el antagonismo en los receptores DOPA, que se recuerdan que era la vía mesolímbica, es el que tiene el efecto antipsicótico clásico, ¿verdad? Por eso es que controlamos la psicosis con estos fármacos. Sin embargo, también la vía nigroestriatal o nigroestriada puede estar comprometida y puede haber síntomas extrapiramidales, ¿verdad? Todo lo que mencionamos. Comparativamente con los típicos, tiene menos efecto extrapiramidal. Por eso es la ventaja. Por eso elegirían hoy una olanzapina versus una clorpromacina, ¿verdad? Tiene menos efectos adversos y en teoría son más potentes, más absorbibles, más distribuibles, más buena farmacocinética. Entonces todos ustedes eso analizan a la hora de indicar un fármaco, ¿verdad? Efectos adversos, la farmacocinética, la penetración cerebral, la vida media, la comodidad posológica. Todo eso ustedes van a analizar si conviene o no dar en un paciente con psicosis, ¿verdad? Por más de que no sean especialistas en psiquiatría. No piensan que esto solamente manejan los psiquiatras, los psicólogos o los neurólogos, ¿verdad? Bueno, las indicaciones, tratamiento sintomático de la esquizofrenia también funciona solamente para los síntomas positivos. Recuerden que eran generalmente los trastornos alucinatorios, afectivos, ¿verdad? Y trastornos del lenguaje, de comunicación. Alogia, ¿verdad? No habla. Y alodinia, generalmente los sentimientos están aplanados, ¿verdad? Aplanados. No siente
odio, no siente felicidad, no siente temor, generalmente en estos pacientes. O sea, si se ponen a pensar, es una patología bastante agresiva. Bueno, inicialmente disminuye la excitación, hostilidad y la falta de cooperación. La falta de cooperación. Bueno, el mantenimiento, nos dice, requiere de dosis más baja. O sea, iniciamos una dosis alta para la fase inicial y luego empezamos a reducir dosis para justamente evitar los efectos depresores del sistema nervioso central. También puede usarse en la persona maníaco, ¿verdad? Una persona agresiva, excitada, ¿verdad? Porque generalmente el maníaco tiene su fase maníaca y su fase depresiva, ¿verdad? Depresiva. Bueno, justamente el maníaco depresivo ustedes pueden detectarlo porque normalmente está bastante alegre, feliz, contento, excitado y de repente bruscamente cambia a lo contrario, a una depresión, ¿verdad? Una depresión, ausencia, ¿verdad? Etcétera. Entonces pueden sospechar de un episodio maníaco depresivo y trastorno bipolar, que también es frecuente, ¿verdad? Funciona para el trastorno bipolar. Bueno, justamente en esta enfermedad se suele combinar con el litio, que es su droga fundamental para la bipolaridad, con ácido valproico, que se recuerdan que era un anticonvulsivante que tenía una cobertura sobre la enfermedad bipolar, funcionaba en combinación, y por supuesto nuestro antipsicótico de segunda generación, ¿verdad? Que suele ser olanzapina. Vienen 7.5 y 10 miligramos, la dosis inicial es 10 miligramos día y luego ir espaciando estos comprimidos que pueden ir de 5 hasta 20 dependiendo de la respuesta terapéutica, ¿no? Bueno, las contraindicaciones. Si es alérgico no le vamos a dar. La ventaja de esto, que creo que ya mencioné alguna vez, es que las hipersensibilidades farmacológicas son inicialmente leves, ¿no? Son leves. ¿Qué significa eso? Que si son alérgicos a la olanzapina, la primera dosis va a sensibilizar a los mastocitos. En la segunda dosis recién van a haber alergia. ¿Y qué alergia? Una alergia leve, generalmente urticaria, ¿verdad? Lagrimeo, rinorrea, hinchazón de párpado, algo tolerable. En la tercera dosis ya le va a golpear con todo, ¿verdad? Ya puede haber anafilaxia, shock anafiláctico y muerte. Por eso es importante que detecten las reacciones alérgicas leves porque esto va ascendiendo, ¿verdad? Y declaran alérgico a este fármaco. Eso es importante. Bueno, justamente eso es un territorio de discusión profunda, es porque se discutieron un paciente con un médico hace poco y le dijo que el paciente, digamos que se opuso a la alergia porque era alérgico a un picante y empezó a usar pequeñas dosis a modo de que toleraba la reacción alérgica hasta que empezó a ascender la dosis del antígeno y finalmente neutralizó a la alergia, ¿verdad? O sea, pudo convivir al alimento que era alérgico con los efectos adversos, ¿verdad? Y sí, normalmente podemos combatir con pequeña dosis de antígeno. Por supuesto es muy riesgoso de que se desencadene una respuesta alérgica grave, ¿verdad? Glaucoma de ángulo estrecho es el peor de todo, el menos frecuente, pero el peor. ¿Se recuerdan que el drenaje está totalmente bloqueado del ángulo irido corneal? Entonces en esos pacientes está contraindicado porque aumenta la presión intraocular este fármaco. También en demencia, principalmente en ancianos extremos de vida, ¿verdad? Y aparece algunos efectos adversos no muy deseables. Por ejemplo, muy frecuente, dice. Lo muy frecuente que produzca es somnolencia. ¿Por qué creen que va a tener somnolencia este paciente? Usando a dosis baja, ya tienen somnolencia. Olanzapina, quetiapina. Ustedes saben, la quetiapina es uno de los fármacos más utilizados para la somnolencia y cierto trastorno de base.
porque actúa sobre receptores histaminérgicos tipo 1. Sin embargo, los de primera generación no tienen esa interacción H1. Sin embargo, estos sí. ¿Verdad? Los de segunda sí y dan mucho sueño. ¿Verdad? Dan mucho sueño, por eso dice muy frecuentemente. Algo peculiar es que aumenta el apetito y por ende hay aumento de peso. Hay aumento de peso. Puede llegar a aumentar la prolactina, pero comparativamente con la clorpromazina o las fenotiacinas, esto es mucho menor. ¿Verdad? Por supuesto, al ser un antidopaminérgico tipo 2 puede provocar galactorrea. ¿Verdad? Bueno, también frecuente la disinesia y la acaticia. ¿Qué era acaticia? Muy bien, persona inquieta. Acuérdense de eso. ¿Verdad? Inquietud. Si ustedes dicen acaticia es igual a inquietud, ya se van a acordar en el examen. Una persona excitada que no se queda quieto, no se sienta, no se para, no se define, ¿verdad? Constantemente en movimiento. Y disinesia. La disinesia es más facial, más cara, ¿verdad? A diferencia de la distonía, que puede ser más bien un paquete muscular más grande como miembro superior, pues, ¿verdad? De repente sacude la mano. Pero son movimientos esporádicos. Esa es la diferencia con la corea y la atetosis. Que la corea son movimientos automáticos pero consecutivos, no paran. No para. No para hasta que duerme. Y con el sueño para el movimiento. Después se despiertan y vuelven a orar. ¿Verdad? Bueno. Pueden ocurrir síntomas extrapiramidales, es esperable, aumento de la glucosa. Esto no es bueno porque aumenta el riesgo cardiovascular, más si el paciente es diabético obeso. ¿Verdad? Así que hay que tener cuidado con los pacientes obesos, dislipidémicos e hiperglicémicos, porque aumenta la glucosa, aumentan los triglicéridos. También puede provocar eosinofilia. Algo interesante, la eosinofilia. No. Suele confundirnos con una alergia o con una parasitosis. ¿Verdad? Ahora, si hay una hipereosinofilia extrema, más de 25%, ahí sí ya es peligroso porque puede ocasionar daño. ¿Qué tipo de daño? Cardíaco, por ejemplo. ¿Verdad? Puede producir daño muscular cardíaco. O sea, la eosinofilia no es nada benigna tampoco. Hay que vigilar hemograma. ¿Verdad? Bueno, hipotensión ortostática. Todo lo que es neurológico puede provocar hipotensión ortostática. Si es posible, recomendamos cambios posicionales lentos. ¿Verdad? Lentamente se va cambiando de posición. Porque suele haber, al cambiar de posición a bipedestación, suele haber hipotensión. ¿Verdad? Bueno, estreñimiento y sequedad de boca. Colinérgico, sistema muscarínico. Al bloquear el sistema muscarínico aparecen estos efectos. Sequedad de boca principalmente, que llamamos serostomía, y reduce el peristaltismo, o sea, el paciente va a tener estreñimiento. Hay que ver para tratar con un laxante nomás ya esto, ¿verdad? Edema, astenia y bradicardia son frecuentes. Lo que son poco frecuentes en el contexto de la olanzapina es daño muscular, por ejemplo. Tiene un daño similar a las estatinas, que es para el tratamiento de los lípidos, ¿verdad? Puede provocar ascenso del CK, que es la creatinfosfoquinasa, que nos traduce daño muscular. Y reacción de fotosensibilidad que casi no se ve. Cuando sale a la luz puede haber irritación de la piel, ¿verdad? Bueno, risperidona, otro fármaco muy utilizado en el tratamiento de enfermedades psicóticas, trastorno de psicosis crónica y psicosis tóxicas. ¿Verdad? Bueno, nos dice, la esquizofrenia, ¿qué es? Es un trastorno mental complejo, bastante complejo, que dificulta establecer la diferencia entre lo real y lo irreal, lo que ya dijimos. No sabe si es cierto, si es real lo que está viviendo, si es un sueño. Eso es peligroso. Pensar de manera clara. No tiene una mente, no puede elaborar pensamientos cognitivos correctos. Tiene una distorsión de lo cognitivo. Eso también no olvidamos decir, ¿verdad?
que forma parte de los síntomas positivos. Positivo. Tener respuestas a emociones normales. No hay sentimientos. A eso llamamos alodinia. No tiene sentimientos bien estructurados, no está feliz, no está triste, le dan un regalo, no siente nada. Actuar normalmente en situaciones sociales, normalmente se aíslan. Se aíslan y entran en alogia, que es falta de habla. No habla con el entorno social. Bueno, la manía y la bipolaridad. Es una afección en la cual las personas alternan periodos de estado de ánimo muy bueno y de repente están muy deprimidos. Eso es maníaco depresivo. Y lo que llama la atención es la fluctuación brusca, ¿verdad? No es que lentamente van entrando en depresión, en tristeza, en angustia, en sentimientos negativos. Es brusco. De repente está riéndose, feliz, contento, alegre, de repente entra en profundidad depresiva, pero rapidísimo. Y ese cambio brusco es el que llama la atención y puede alertar la alarma diagnóstica de ustedes, ¿no? Bueno, justamente estas fluctuaciones bruscas de estado de ánimo son las que, como dice acá, muy rápidas, son las que nos alerta de fenómenos de maníaco depresivo. Bueno, acá nos dice que la esquizofrenia, episodio de manía también, y depresión juntos, como agresividad, autolesiones, cambios repentinos de estado de ánimo, ¿verdad? Que puede haber una congruencia de esquizofrenia, de maníaco depresivo, ¿verdad? En el tratamiento de adolescentes de 5 a 16 años, incluso con trastorno del espectro autista, ¿verdad? También podría utilizarse, ¿verdad? Hablamos también del TDAH, que ustedes saben que está involucrado nuevamente la dopamina, ¿verdad? La dopamina, no hay déficit de dopamina, hay, digamos, una mala utilización en ese trastorno, ¿verdad? Bueno, y el autismo, ¿no? El autismo, que también denominamos trastorno del espectro autista. Bueno, hasta ahora es considerado, según esta clasificación, no está acá la clasificación, como un trastorno, no como una enfermedad, ¿no? Un trastorno. Bueno, ustedes saben que esto realmente no está muy explorado, es como una patología, como un trastorno nuevo, ¿verdad? Porque si nos compramos una máquina del tiempo y volvemos hace 50 años atrás, prácticamente no había descripción de autismo, si bien en algunos casos esporádicos. Hoy es muy frecuente, ¿verdad? Muy frecuente, incluso en una misma familia, en donde mamá y papá tienen 3 hijos autistas, ¿verdad? Entonces ya es demasiado frecuente. ¿Qué puede generar esto? Vimos algunos antiepilépticos que podrían inducir al autismo, y estuve hablando con una alumna de edad un poco ya intermedia, ¿verdad? No era muy joven ni muy vieja, y me dijo que tiene una hija con autismo y se cree, ella me dijo que estudió medicina por su hija para dedicarse más tiempo a estudiar el autismo, y que los metales pesados están metidos en esto, ¿verdad? Se cree que los metales pesados, principalmente aluminio, ¿verdad? Y a mí me sorprendió porque ustedes saben que todo lo que comemos se hace en aluminio, ¿verdad? Todos los recipientes, estos, ollas, sartenes, wok, ¿verdad? Depende de si es japonés o no, son de aluminio. Entonces, para evitar el aluminio circulando en nuestro sistema, ¿verdad?, se recomienda justamente estas ollas o elementos de utensilio de barro, ¿verdad?, que es carísimo, ¿verdad? Pero si realmente vamos a hacer bien las cosas, tendríamos que consumir alimentos en esos instrumentos, ¿verdad? También, algo que desde mi punto de vista no encontré mucha evidencia científica es la ozonoterapia. Me dijo que funciona muy bien en el autismo, ¿no?
Habría que buscar un análisis. Entonces me parece muy interesante porque no es que conocemos muy bien. Yo sé que hay muchos especialistas hoy en autismo, pero es una enfermedad difícil, es un trastorno difícil, ¿verdad? Es una enfermedad, un trastorno difícil de convivir y tratar. Bueno, la risperidona acá puede ser útil, es un antagonista monoaminérgico selectivo de gran afinidad, ¿verdad? Principalmente sobre el 5-HT2 y por supuesto D2. Para tener unos efectos antipsicóticos buenos tiene que bloquear D2, ¿verdad? Y secundariamente el serotoninérgico 5-HT2, ¿verdad? Bueno, se une a receptores también secundariamente alfa 1 y con menor afinidad a los histaminérgicos, acá aparece histaminérgico nuevamente, y adrenérgicos alfa 2. Estos son los buenos tranquilizantes. Vamos a ver que distintos, ustedes van a experimentar distintos episodios de pacientes. Justamente ahora tenemos un caso considerable desde mi punto de vista misterioso. Para convertirlo en caso clínico va a ser muy difícil porque era un dedo. Imagínense, familiar de médico, justamente me escribe: doctor, tengo un tío que su dedo se infectó y realmente se infectó, se volvió una bola gigante de pus. Pero no es nada anormal, es algo cotidiano en un paciente diabético. Perfecto, le vamos a hacer antibiótico, todo bien. Bueno, respondió bien a la terapia antibiótica 7 días y después solicita su alta para completar su tratamiento en otro hospital, bajo pretexto un poco extraño, y le concedimos. Lo curioso es que 3 a 5 días después vuelve por una excitación psicomotriz misteriosa. Le desconoció totalmente a los familiares, no le reconoce a nadie y está excitado. Se mueve, se levanta, está en acaticia y se hacen la pregunta: ¿cómo puede ser un paciente que llega a eso de un dedo? ¿Verdad? ¿Qué ustedes dirían? ¿Cuál sería su hipótesis diagnóstica? Paciente con un dedo infectado que de repente tiene un trastorno psicótico. ¿Por qué voy a esto? Porque le hicimos aloperidol justamente, intramuscular, para tranquilizarle. Estaba muy excitado, ¿verdad? Estaba muy excitado y luego iniciamos un antipsicótico para mantenimiento, risperidona, ¿verdad? Le agregamos un detalle. En la zona lumbar baja aparecen lesiones eritematosas con vesículas que siguen a un dermatoma lineal. ¿Qué diagnóstico se le agrega? Herpes zóster. ¿Y qué tiene que ver la herpes zóster con su cambio neurológico? Puede ser que el herpes zóster, como está cerca de la médula, se metió en la médula y se fue al cerebro. Y puede ser una encefalitis viral, ¿verdad? También puede ser el dedo. Ustedes tienen que pensar de esa manera. Puede ser el dedo que se infectó y hizo una bacteriemia y se fue al cerebro también. Puede ser viral o puede ser bacteriana, ¿verdad? Puede ser bacteriana. Puede ser que tuvo un accidente cerebrovascular también. O sea, plantea una serie de diagnósticos. Ese ejercicio vamos a practicar mucho el año que viene. Así que esto ya es un limbo de entrada a lo que es razonamiento médico clínico, ¿verdad? Entonces, estos pacientes no son fáciles. Pónganse en nuestro lugar, porque le tenemos que dar una respuesta a los familiares que tiene el señor que se está moviendo de una manera extraña, ¿verdad? Difíciles. Y para eso usamos estos fármacos, ¿verdad? Bueno, hasta ahora no tenemos una respuesta. El líquido cefalorraquídeo que le quitamos no es muy concluyente y estamos esperando si nos salió un herpes en el SR, ¿verdad? Si viene herpes en el SR, muy fácil, ya está solucionado el problema, ¿verdad? Bueno, a pesar de la risperidona ser un potente D2, es potente, produce depresión de la actividad motora e inducción de catalepsia, que los neuróticos clásicos, dice, ¿verdad? O sea, catalepsia es un estado de relajación profunda muscular. El paciente se relaja y entra en colapso total. Eso es catalepsia. Bueno, absorción. Se absorbe completamente después de la administración oral. Se recuerdan que estos de segunda generación mejora mucho la cinética. O sea, son muy buenos,
se absorben en un alto porcentaje, su unión proteica baja, ¿verdad? Y nos dice alcanza concentraciones máximas en 1 a 2 horas, mucho más rápida que la olanzapina, por ejemplo, que tarda más tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más nos dice? Los niveles estables de risperidona se alcanzan en un día en la mayoría de los pacientes. Es mucho más rápido comparativamente con la olanzapina, que tarda más días en alcanzar niveles óptimos, hasta 7 días, ¿no? Si va de 24 horas ya tenemos niveles excelentes, ¿verdad? Bueno, esto en cuanto a su metabolismo o su intermedio metabólico, que dice que alcanza después de 4 a 5 días, que infiere en un mínimo porcentaje en su estabilidad. Bueno, se distribuye rápidamente, al igual que todos los antipsicóticos, y en plasma se une a la albúmina y a la glicoproteína ácida alfa 1. Son sus mecanismos de unión y vehiculización plasmática, ¿verdad? Acá tenemos risperidona de 2 miligramos y hay de 1 miligramo también. Bueno, la unión proteica es más baja que la olanzapina, 88%, 93% para la olanzapina y 99% para la clorpromacina. O sea, estos son fármacos más estables en el plasma. Vida media, 3 horas. Eso sí, es un poco corto, ¿verdad? Bueno, se excreta también en dosis más elevada en orina y muy baja en heces. Esto se elimina más bien por riñón. Bueno, y tenemos su metabolismo intermedio, la 9-hidroxirrisperidona, que representa entre el 35 a 45% total de la dosis circulante. El resto se convierte en inactivo. Bueno, ¿para qué usamos? Tratamiento agudo, porque alcanza rápida concentración y mantenimiento de la esquizofrenia, ¿verdad? Podría suplantarse al haloperidol para tratamiento agudo de la esquizofrenia que no sea psicótica pura, ¿verdad? Bueno, tratamiento también en adolescentes de esquizofrenia de 17 a 13 años. Monoterapia solo para la manía y bipolaridad podría ser efectivo, principalmente para tratamiento a corto plazo de componente maníaco. Eso me olvidé decirlo, como esta enfermedad tiene maníaco depresivo, solamente funciona para la manía, no para la depresiva, ¿verdad? Y también trastornos de bipolaridad entre 10 a 17 años de edad. Bueno, también para adultos, ¿verdad? Pero en adultos normalmente recomendamos ya combinaciones con litio o valproato para mayor potencia y efectividad, ¿verdad? Y también para tratamientos cortos de episodio maníaco agudo, mixtos y trastornos de bipolaridad. Bueno, ¿en quiénes vamos a estar contraindicados? Pacientes ancianos, ¿verdad? Pacientes añosos que tienen demencia, insuficiencia renal. Acá sí hay que tener cuidado porque se eliminan más por riñón y por lo tanto pueden acumularse más dosis y más potencia en los pacientes con insuficiencia renal. También hepática y también pacientes que tienen predisposición a hipotensión, porque dan mucha hipotensión ortostática. Entonces puede haber ciertas caídas. Bueno, interacciones. Todos los tratamientos para Parkinson van a antagonizar, ¿verdad? Porque ustedes saben que el Parkinson es déficit de dopamina y estos son antidopaminérgicos, ¿verdad? Entonces nunca le vamos a dar, ese también tiene que practicar, a pensar bien en el examen. Los antidopa, que son los antipsicóticos, empeoran el Parkinson, o sea, va a estar contraindicado en los pacientes con Parkinson y los que consumen levodopa, carbidopa. Bueno, la carbamazepina, que es un anticonvulsivante primario, ¿verdad? Disminuye los niveles plasmáticos de la risperidona, así que no es bueno combinar carbamazepina con risperidona en caso de excitación y convulsión. También los antidepresivos tricíclicos, que todavía no dimos esto, algunos beta bloqueantes pueden aumentar la concentración de risperidona, así que si el paciente es hipertenso y psicótico y consume beta bloqueantes, no es muy buena combinación esta. Bueno, y los efectos tóxicos, ¿verdad? Es difícil llegar a esto
Por eso se utiliza mucho la risperidona, porque se puede considerar un fármaco seguro, sin efectos adversos llamativos, ¿verdad? Y estos son los comunes. Insomnio en las primeras dosis. Luego puede llegar a una somnolencia, ¿no? Agitación, ansiedad y cefalea. No suele ocurrir esto, porque recuerden que usamos para la agitación. Entonces, ciertos pacientes pueden reaccionar de esta manera, pero de muy baja proporción. Poco común es somnolencia, fatiga, cansancio, mareos, ¿verdad? Hipotensión ortostática, falta de concentración o atención, podría ser. Constipación, acá aparecen los síntomas justamente colinérgicos. Constipación es lo mismo que estreñimiento. Dispepsia, náuseas, vómito y dolor abdominal. Sí produce muchos síntomas abdominales y también sexuales, que por ejemplo, priapismo, ¿no? ¿Saben lo que es priapismo? ¿O no? Priapismo es la contracción dolorosa y sostenida del pene, ¿no? Por supuesto es algo patológico y hay muchos fármacos que producen priapismo, ¿no? Priapismo. Y el problema del priapismo es que puede producir trastorno circulatorio y puede terminar en una necrosis. Así que esto no es nada, para el hombre no es nada positivo, ¿eh? Disfunción sexual eréctil, ¿verdad? Disfunción eyaculatoria, disfunción orgásmica, principalmente anorgasmia. Incontinencia urinaria, no regula el esfínter y se orinan todo por sí. Puede ser rinitis, eritema y otras reacciones alérgicas. Pero son poco comunes y hay que evaluar dosis principalmente. Si la dosis es muy alta, puede aparecer estos fenómenos. Bueno, y eventos cerebrovasculares, que por ejemplo en pacientes ancianos con psicosis relacionada a demencia, ¿verdad? Puede aparecer algunos eventos cerebrovasculares isquémicos principalmente. Por eso no se recomienda usar en extremo de edad superior. También, al igual que la olanzapina, se recuerdan, produce hiperglicemia y puede complicar una diabetes mellitus, ¿verdad? Y el síndrome neuroléptico maligno, que comparativamente con los familiares típicos es menos frecuente, ¿verdad? Y disinencia tardía. Bueno, la intoxicación en caso de sobredosis aguda puede provocar somnolencia como todo depresor del sistema nervioso central, sedación, taquicardia, hipotensión y síntomas extrapiramidales, ¿verdad? Esto es muy importante porque en mi experiencia no suelo ver mucho extrapiramidalismo, pero ya escuché muchos alumnos que respondieron mal a los antieméticos principalmente, ¿verdad? Quizá tenga la respuesta. Lo que pasa es que nuestros antieméticos que tenemos en el hospital son todos no originales, ¿verdad? Por lo tanto, la efectividad suele ser reducida, ¿verdad? Y si su efectividad es reducida, no hay mucho efecto de extrapiramidal. Sin embargo, si usan un Placil, por ejemplo, que tengo entendido que Brasil tiene Placil y no análogos, ¿verdad? Da mucho efecto por la potencia, ¿verdad? Bueno, en tratamiento en caso de intoxicación, ¿qué haremos en caso de intoxicación? Proceder como cualquier intoxicación. Si hay una sobredosis de algún fármaco, principalmente neurológico, tienen que tener en cuenta que va a ser grave porque va a deprimir el estado de conciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Asegurar una vía aérea permeable. Un poco agresivo ya, me parece un poco agresivo. Asegurar oxigenación. Lo primero que van a hacer es evaluar el estado de conciencia con que llegó su paciente. Si está lúcido, no hay problema. Le colocan una sonda nasogástrica para lavado nasogástrico. Aseguran que esté en vía gástrica, porque hay veces que se va a los bronquios y ahí sí vamos a estar en problemas, ¿verdad? Entonces, le colocamos un litro de suero fisiológico normalmente y luego ponemos al declive para que salga todo el material ingerido. Puede ser un fármaco antipsicótico, ¿verdad? Una vez que nos aseguremos que salió un litro o más, ¿verdad?
podemos administrar carbón activado para neutralizar el efecto del antipsicótico. Ahora, si el paciente llegó tarde y ya está somnoliento, ahí sí le van a intubar a su paciente, asegurar vía aérea, ¿no? Y para terminar, un repaso de los síntomas psicóticos, o sea, de los síntomas extrapiramidales de los antipsicóticos. La distonía aguda. ¿Se recuerdan que son espasmos de la lengua, cara, cuello y dorso? Esa es la diferencia con la disinesia. Distonía es generalmente miembros. Sin embargo, disinesia es solamente cara, ¿verdad? Bueno, lengua. Empieza a sacar la lengua cada rato. Medio llamativo ya. Aparece entre 1 a 5 días. Rápido aparece la distonía aguda, ¿verdad? Generalmente ocurre como retirada de los antiparkinsonianos. Son diagnósticos y generalmente se soluciona el problema. Acaticia, inquietud subjetiva o objetiva sin ansiedad o agitación, ¿verdad? 5 a 60 días ya puede aparecer. A partir de los 5 días en adelante puede haber acaticia. Y en este caso se recomienda reducir la dosis del fármaco o cambiar a clonazepam o propanolol, más eficaz para antiparkinsoniano, ¿verdad? Bueno, y parkinsonismo es lo similar al Parkinson. Bradicinesia, ¿qué es bradicinesia? Moverse lento, ¿verdad? Lentamente se mueve, camina lento, ¿verdad? Camina lento, rigidez, está duro, ¿se recuerdan de la rueda dentada o rueda en engranaje? Temblores variables en reposo, cuenta monedas, fase de jugador de póker, poker face o máscara, ¿verdad? Y marcha arrastrante, ¿verdad? Marcha arrastrante. Bueno, justamente acá nos recomienda reducir la dosis y aparece entre 5 a 30 días. No tarda mucho tiempo. Hasta ahora el que más rápido aparece es la distonía aguda. Síndrome neuroléptico maligno, rigidez extrema. Generalmente se van hacia atrás en tipo posición o pistótono. Hipertermia, PA inestable, baja. Este PA inestable es baja. Hay hipotensión. Hay mioglobulinemia, esto es malo. ¿Por qué? Porque la mioglobina es tóxica para el riñón. Y puede haber una injuria renal aguda, ¿verdad? Así que esto lo convierte en una enfermedad potencialmente mortal. Semanas o meses de iniciar el tratamiento y puede persistir incluso por días. Así que este paciente sería recomendable que entre en terapia intensiva. Suspender de inmediato el antipsicótico, cuidado de apoyo. Y damos generalmente bromocriptina, que es un fármaco que se utiliza justamente para el tratamiento de la suspensión de la lactancia, ¿verdad? Para la lactancia. O sea, es un agonista dopa. Es un agonista dopa. Bueno, ¿qué más? Temblores perioral, síndrome de conejo rabbit. Es el que más tarde aparece, meses o años de tratamiento. Eso hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el más rápido? ¿Cuál es el más lento? ¿Y cuál es el peor? Ya saben todo eso, ¿verdad? Ese es el motivo de su presencia acá en esta clase ahora. Yo anotaría eso, si fuera usted. También antiparkinsonianos venidos son útiles, o sea, la retirada. Y por último, la disinesia tardía, que recuerden que solamente es cara. Disinesia bucofacial, dice. Muecas o tics. ¿Cuántos? También meses a años de tratamiento, ¿verdad? Suele aparecer la disinesia tardía. Anciano con riesgo 5 veces mayor, incluso riesgo de potencia o bloqueo de dedos. Bueno, entonces todos estos son los síntomas extrapiramidales de un neuroléptico. Y ocurre, ¿verdad? Ocurre. Vimos varias veces ya. Principalmente en el tratamiento prolongado. Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta? Los casos clínicos van a ser igual como el de la segunda etapa para que tengan en cuenta. Igualito. Caso clínico corto y descripción de los detalles. Principalmente enfocándonos en farmacología, ¿no? ¿Cuál es la terapia principal? La única, ¿verdad? La más acertada. Normalmente no solicito más de 2, solamente 1, ¿verdad?
efectos adversos, mecanismos de acción, todas esas cosas me van a poner ahí. ¿Está bien? Fácil. ¿Cómo? Dosis de lo más importante, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿quién es el más importante que usamos mucho? Haloperidol, por ejemplo, ¿verdad? 5 o 10 miligramos, ¿verdad? Nada más. Ahora los que son muy estrechos ya no hace falta que se aprendan. Bueno, ¿está bien? Quedamos así entonces para la próxima clase.